Bueno, compas, damos inicio, ya dimos inicio al diálogo de hoy, a la conversa de hoy, pero bueno, quizás un poco tratando de transversalizar con la propuesta que venimos elaborando, que es esto de, bueno, de poder pensar la comunidad. Em, Recuperando así algunas cosas muy rápidamente. Yo creo que de los que hoy estamos acá, Robert Torres, no había podido estar el encuentro anterior. Robert, estuvimos un poco entrándole a algunos textos de Pal Pelbart. Vos ya lo conocés, lo has Sí, mencionado sí, acá. Viste que sí, él tiene sí, su libro Filosofía de la Deserción y en exacto. eso ensaya, tiene algunos ensayos a partir de los cuales se propone pensar esto de la comunidad desde una visión bastante interesante porque trae imágenes de lo comunitario, de esto llamado de la comunidad, quizás novedosa o como él mismo dice en el texto, más extravagantes, como también para poder ver dónde hay gestos de lo común, de lo comunitario, por fuera de las imágenes más clásicas. Entonces, un poco estuvimos trayendo estas ideas que él dice, bueno, la comunidad de los sin comunidad o esta idea que él trae de una singularidad cualquiera, ¿no? Como eso de el gesto que puede armar algo de lo común, por fuera de esto, ¿no? Como esta idea de la comunidad con mayúscula. Entonces, un poco empezamos a transitar la charla a partir de esto que traía Pal Perlbar, que nos parecía interesante y que situaba otras formas también, ¿no? De pensar lo que él también llama. Uy, me creo que me quedé colgado. Ahí va. ¿Estoy colgado o no, no? Ah, No, estoy no, bien. está bien, se escucha. Ah, pensé que me había quedado ahí como. Em, lo que él un poco abre en ese libro es la crisis de lo común, dice, ¿no? Lo común está siendo expropiado también por el poder, ¿no? Aquello que antes quizás era el espacio de resistencia, hoy también es un espacio donde la propia lógica del capital también se inserta y extrae el valor que se genera ahí en la vida de lo común, de lo comunitario, ¿no? Y fundamentalmente, ahí Pelvar trae esta idea de eso común es el lenguaje, ¿no? Todo lo que producimos a nivel saberes comunitarios también está en disputa por estas grandes maquinarias capitalistas que todo el tiempo hacen uso y extracción de eso que se produce de forma comunitaria. Incluso hoy en su forma más exacerbada, como vemos, como, no sé, plataformas como Google, lo charlábamos el otro día, hacen un poco eso, ¿no? Extraen lo común, esa construcción del pensamiento comunitario, para ponerlo en una clave bueno, en este caso una plataforma conectiva con lógicas de mercado fundamentalmente, ¿no? Para elaborar esa información. Así que bueno, entramos un poco por ahí y la idea es elaborar esta idea de la comunidad, de lo comunitario, de lo común en estos en estos dos encuentros próximos que también nos quedan, septiembre-octubre y noviembre hacerle el cierre. La propuesta de hoy era como, de alguna manera, ir como bajando, ¿no? Esos conceptos, ¿no? Esto que traía Palpelvar, y hoy la idea es pensar esto de lo comunitario a partir de unos textos del Nacho Leukovich, que ya lo estuvimos laburando a Ignacio el año pasado, con algunos de los textos que recuperó la editorial, ay, ¿cómo se me fue el nombre? La editorial Coloquio de perro. Coloquio de Perros, en un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en la fluidez. Y bueno, ahí también Leukovich trae algunas puntas para discutir. Lo interesante acá fundamentalmente eso que él va a llamar el trabajo comunitario, ¿no? O sea, estamos hablando de un Leukovich que está pensando esta cuestión post-2001, ¿no? Entre el 2001 y el 2004, antes de que, bueno, que le pase el accidente, y que le preocupa mucho qué está pasando en esa esfera en cuanto al trabajo comunitario y también al vínculo que hay entre la militancia y los profesionales con aquel ámbito que llamamos el ámbito de lo comunitario. Entonces, esos textos la verdad que son bastante interesantes porque son casi en formato apuntes, donde él trata de tirar algunas puntas para, bueno, para pensar juntos. Así que un poco la idea de hoy es transitar esta idea de una propuesta que trae Leukovich, que es hablar de una posición comunitaria, ¿no? Él como acaba de decir, bueno, lo que está en juego hoy es poder pensar más allá de la comunidad con mayúscula, si es posible en este orden, en este nuevo ordenamiento neoliberal, pensar algo así como una posición comunitaria. Y acá vamos a traer también otros textos. Se me vino en estos días que estuvimos laburando con este tema. No sé si ustedes lo conocen a Rubén Dri, que es un profe de filosofía de la UBA. Capaz que alguno lo tiene. Bueno, nada, un compa muy activo en los años 70, viene como el peronismo de base, es teólogo
Y bueno, con Rubén Dri vamos a elaborar un poco este diálogo con el texto de Leukovich a partir de esta idea de la comunidad en posición de objeto o la comunidad en posición de sujeto. Ese sería un poco el ida y vuelta que les proponemos para hacer hoy. Y como para adelantar y ya tirar el chivo del próximo taller, la idea es en el tercer encuentro poder pensar cuál es el diálogo que se establece entre comunidad y Estado, porque también es un tema que surgió en el encuentro pasado, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa con el Estado? El Estado y lo comunitario son contrapuestos, hay posibilidad de composición, de diálogo, ¿no? Bueno, como que también hay traer un poco experiencias y algunos textos para pensar esto que sucede entre la comunidad y el Estado. Y ahí incluso incorporamos dentro de las lecturas a la comunidad organizada de Perón, como también para hacer una intertextualidad con un texto que sacó Miguel Maceo, bueno, con su grupo de militantes el año pasado o este año, que se llama La comunidad autoorganizada. Está interesante porque, bueno, claramente dialoga con ese texto de Perón, pero reactualizado y desde otra perspectiva, ¿no? Maceo viene como de una tradición teórica marxista, del autonomismo, él es parte fue parte, no sé, ahora del Frente Darío Santillán, así que bueno, como que trae un poco otros elementos a ese debate. Y después vamos a sumar un textito también que es una entrevista que le hacen a un intendente de Valparaíso, creo, en Chile, que habla un poco de cómo pensar el rol de los municipios en cuanto a la producción de lo comunitario. Está interesante ahí todo la discusión que él hace, porque ahí trae un poco la idea de que en general los municipios tienden a mantener el orden tradicional de lo político. Y él dice que son una gran herramienta de transformación que se puede poner al servicio de lo común, ¿no? Si están en esa clave. Así que ahí vamos a sumar esos tres textitos y con eso vamos a más o menos a cerrar el bloque. Em, bueno, quería hacer otro aviso. No, está bien. Avisos parroquiales no tenemos hoy, ¿no, ¿Vale? ¿No? Dale, se fue. Bueno. Em, la propuesta es compartir algunas como premisas o hipótesis que labura Leukovich en los textos. No sé si tuvieron la posibilidad de leerlos. Eran textos cortitos y bastante ágiles para la lectura. Pero yo lo que pensé es hacer como un poco un recorrido rápido, o así en conjunto, que lo vayamos viendo entre todos, de algunas de las hipótesis más centrales o algunas ideas fuerzas del texto de Leukovich que se llama La comunidad entre lo público y lo privado, y otro texto de Elena de la Aldea, pero que casi que escribieron en conjunto, que se llama La subjetividad heroica, y que podamos ir viendo un poco ese recorrido. Y después, algo que agregamos también al encuentro de hoy es poder pensar alguna experiencia concreta donde algo de lo comunitario hoy también se esté poniendo en juego, ¿no? Como para no pensarlo solamente en una cuestión de un concepto, sino de algo que también se pone en práctica. Y bueno, ahí nosotros le compartimos una experiencia que salió una crónica en revista Anfibia de una organización que se llama Vientos de Libertad, que labura con pibes y pibas en condición de recuperarse de las drogas, de las adicciones, ¿no? De los consumos problemáticos. Hoy es una organización que forma parte del MTE y bueno, la idea es también ver un video muy cortito de la experiencia de los pibes hablando de lo que, digamos, es un poco ese espacio para ellos. Y también cómo la organización, que esto sucede mucho en el caso, quizás alguien conoce otras experiencias, en el caso de espacios donde se aborda la problemática de los consumos, sucede mucho que los propios pibes que se van recuperando, van encontrando una estabilidad, son los referentes de los nuevos ingresantes, ¿no? Entonces ahí se da algo del orden del horizontal que en algunas experiencias es muy interesante, ¿no? Y un poco esta Perdón, organización, perdón, ¿cómo se ¿alguien? llama? La organización Sí, el grupo de pibes, sí. Vientos de Libertad, Vientos de libertad. Bien, sí. gracias. Y la experiencia que está en el videíto es de una casa que tienen creo que en Tigre, está bueno. Eh, Bueno, eso es un poco el recorrido de hoy y después sí me parece que estaría interesante, hacia el final vamos a compartir un videíto que ha compartido Orlando en el grupo de Álvaro García Linera, un poco también
levantar el espíritu de este fin de semana y de lo que va a suceder mañana. Y también, bueno, sacarnos las ganas de compartir algo que tengamos en relación a eso. Pero si les parece, lo podemos dejar para el último ratito, la última 20 minutos, media hora, como también para que, bueno, esto que nos viene picando en el cuerpo también no quede por fuera de la charla de hoy. Em, yo armé para hacer el recorrido y que lo podamos ir visualizando una especie de PowerPoint. ¿Les parece que lo ponga para compartir pantalla? Así lo vamos viendo juntos, es mejor, ¿no? O sea, fija un poco más. Yo lo voy charlando, pero digo, en esto vayamos metiendo la cuchara cuando sientan necesario, ¿eh? Como que no quede una cosa meramente expositiva. Ah, Marce, te voy a enviar una solicitud para compartir pantalla. Vos decime cuándo puedes. Porque acá, viste, el jefe es Marce, el jefe tecnológico. Ahí está. Eh, ahí vamos con esto. Bueno, a ver ahí. Ustedes me dicen si se ve la pantalla o no se ve. Sí, Sí, y se ¿Sí? ve. sí, pero Ujú. no es el mismo. Ah, Poné la presentación completa. Abajo. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Eh, ahí sí, ¿no? Ahí se ve más, Sí. mejor. Ujú. sí. Pero qué bien, ¿eh? Esta tecnología. Bueno, un poco la presentación, pensar en comunidad, en la comunidad. Ahí pusimos un poco las dos palabras para jugar un poco con esto de, bueno, no solo pensar la comunidad, sino en la comunidad también como proceso. Y acá traigo una cosita muy rápida que después podemos ver algunas imágenes más, porque los flyers que estuvimos haciendo para estos encuentros, todos tienen esta estética, no sé si lo vieron, que son estos trabajos en alpillera que me pareció interesante contarle, porque yo lo encontré bastante de pedo. Esta palabra también hay que censurarla en la edición, ¿no? ¿No? Lo encontré de pedo. Em, y es una experiencia de mujeres chilenas. Ustedes, si lo googlean, lo pueden encontrar así, ponen alpilleras de Chile y les van a salir un montón de estas obras que después fueron recopiladas, incluso se hicieron muestras y demás. Pero lo interesante, ahí hay un enlace, que después si quieren se los envío para que chusmeen un poco más, pero cuenta un poco que estos trabajos en Alpillera lo empezaron a hacer mujeres durante la dictadura de Pinochet, la dictadura chilena. Fundamentalmente eran madres o mujeres que o tenían familiares desaparecidos, ¿no? Estaban en una situación de estar también en situación de persecución de la dictadura pinochetista y lo de las alpilleras fue una forma de empezar a denunciar los atropellos y los abusos contra la dignidad de la vida, los derechos humanos. Entonces ustedes van a ver que todos los laburos en alpillera van a tener que ver con esa clave y con también la idea de la comunidad, porque es un poco mostrar cómo la dictadura de Pinochet interviene en las comunidades de manera violenta, bueno, con todo lo que ya sabemos de la dictadura de Chile, ¿no? Con todos sus desaparecidos y todos los mecanismos de tortura que allá también se usaron y cómo eso también tuvo un ataque directo a las pequeñas comunidades, incluso comunidades rurales también, ¿no? No solamente el proceso chileno sucedió en las grandes capitales, sino que también las comunidades se vieron fuertemente violentadas. Entonces, las alpilleras de Chile toman esta experiencia del arte en la alpillería para empezar a denunciar esos atropellos propios de la dictadura de Pinochet. Y generan estas piezas que son hermosas. Bueno, esta fue la que usamos para el flyer de este encuentro, pero bueno, tienen unos detalles, a mí me encantó, increíbles. Hay un montón de las obras que se pueden encontrar en internet y la verdad que son muy lindas, ¿no? Incluso hoy yo pensaba en el encuentro de hoy, donde la palabra clave es asumir una posición comunitaria. Fíjese que acá claramente lo que aparece también es una comunidad asumiéndose como tal, ¿no? Los cartelitos de justicia, de trabajo. Así que un poco, buenas. Nada, traerles esta experiencia me parece que es interesante para, bueno, también para ver cómo el arte produce sentidos y en este sentido también comunitarios, ¿no?
Algo de eso también habíamos visto en su momento cuando pensamos algunos textos de Donna Haraway, ¿no? Como también a partir de la actividad artística manual se podían generar estas cuestiones, bueno, que son re interesantes. Así que bueno, el Pilleras de Chile, después le paso un enlace por si quieren chusmear más de sus obras. Bueno, yo acá también punteé algunas preguntas que nosotros pensamos un poco para que, para que sean transversales a las charlas, ¿no? Y a este eje que nos convoca, que es el de pensar la comunidad. Esto también está en la invitación que estamos haciendo siempre, pero me pareció bueno traerlo y refrescarlo, no para responderlo ya, pero sí para pensar que van a estar siempre dando vuelta alrededor de nuestras conversaciones. Y una es esta, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar lo comunitario, pero no como una abstracción, sino inmersos en este actual ordenamiento neoliberal del mundo? Eso me parece que es una clave interesante y ahí me parece que Leukovich, con esta tradición más situacional, ¿no? Es interesante porque, bueno, la pregunta tiene que insertarse en una situación. Y hoy la pregunta por la comunidad no es en el aire, esto creo que lo decía el otro día Orlando, ¿no? Las cosas no suceden en el aire, sino que la pregunta se clava en este actual ordenamiento neoliberal y le podemos agregar ahí hasta incluso conectivo también, ¿no? Bueno, ¿qué lugar ocupa la comunidad en las luchas contra el orden colonial, patriarcal, capitalista, ¿no? Si quizás ahí en lo comunitario hay un reservorio de prácticas, de experiencias que puede de alguna manera interrumpir cierta lógica del orden colonial y neoliberal. Ahí me parece interesante esto, ¿no? Que también va surgiendo la idea de lo colonial no puede estar por fuera de nuestras discusiones alrededor de lo comunitario, por lo menos en nuestra América, ¿no? Bueno, comunidad, comunitario, comunal, comunero, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes formas también de poder pensar estos procesos? Esto es lo que les contaba hace un ratito. Bueno, cómo dialogan comunidad y Estado, cómo dialogan comunidad y mercado también. Ahí podemos después acercar un texto que está bueno de Silvia Rivera Cusicanqui, que ella trata de pensar otras formas de mercado, ¿no? Existe la posibilidad de quizás de mercados comunitarios también. Entonces ahí es interesante ver si es posible pensar otras formas de enlazar comunidad y mercado. Pero también está bueno pensar cómo hoy opera el mercado en nuestras tramas comunitarias, ¿no? Con sus lógicas de competencia, con sus lógicas de exclusividad, con sus lógicas del sálvese quien pueda. Bueno, ¿qué prácticas también conforman nuestro repertorio de imágenes sobre la comunidad? Esto viene a cuenta de una charla que tuvimos alrededor de, ay, no, se me fue el autor, pam. Bueno, ya se me va a venir. Es un autor que pensamos esto de cómo a veces las imágenes que tenemos sobre, por ejemplo, la comunidad, también nos permiten pensar lo que está sucediendo con la comunidad efectiva, ¿no? O sea, como que uno tiene una imagen y parece que va a buscar en esa imagen, o, sea, o va a buscar la realidad de esa imagen y se pierde de ver dónde están los gestos que hoy quizás también están hablando de lo comunitario, ¿no? Bueno, ¿es posible vivir en comunidad en medio de las gigantescas y abigarradas urbes? Comunidad en singular o decimos comunidades en plural, ¿no? Comunidad de iguales o comunidad de los diferentes. La comunidad como aquello a recuperar del pasado o eso a construir hacia el futuro. Bueno, estas son algunas preguntas que también si alguno se anima a compartir respuestas, bienvenidas sean, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos un poco a entrarle algo de los textos de hoy. Acá una fotito de Leukovich y de Elena de la Aldea. Dos textos entonces hacer dialogar la comunidad entre lo público y lo privado y la subjetividad heroica. Yo no tengo las fechas exactas, pero el texto de Leukovich es entre el 2002-2004 y la subjetividad heroica, Elena de la Aldea lo edita después de que fallece Ignacio Leukovich. De hecho, ahí en el texto que les pasamos hay como una llamada muy, muy linda que hace Elena, que dice que el texto prácticamente que lo pensaron juntos, después Nacho tuvo el accidente y ella como una cuestión también de finalizar ese proceso, ¿no? Y de ofrendarle algo a su amigo, es que termina editando y
y publicando este texto que se llama La subjetividad heroica. Pero bueno, lo producen juntos y lo termina escribiendo ella. Bueno, dos preguntas que aparecen en el texto de Leukovich. En realidad, la primera aparece tal cual la dice él, la otra la sumamos nosotros, pero es esta de, bueno, ¿qué es esto de la comunidad en nuestros estados tecnocrático-administrativos, ¿no? De comienzos del siglo XXI? Ahí me parece que está bueno porque dice Leukovich, no vamos a pensar solo en la comunidad, esto, ¿no? Como un concepto abstracto, sino qué es la comunidad hoy, actualmente, post-crisis del 2001, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese espacio de lo comunitario, de lo común? Y nosotros le agregamos, bueno, ¿qué es la comunidad entonces bajo este ordenamiento social neoliberal conectivo, ¿no? Y ahí, el otro día también fueron surgiendo algunas cuestiones, ¿no? La comunidad es una respuesta a este orden neoliberal, es la posibilidad de construir otra lógica de vinculación. ¿Qué es la comunidad al fin y al cabo en este contexto, ¿no? Es parte de un programa político, ¿no? Bueno, ahí también para pensar juntos y que cada uno... Bien. Algo que trae el texto de Leucoy que me parece re interesante es esto de, y a partir de esa pregunta, ¿no? De qué es la comunidad hoy, que no es posible pensar la comunidad por fuera de las mutaciones contemporáneas. Y acá vamos a recuperar algunas breves cositas que ya elaboramos de Leukovich el año pasado, fundamentalmente en su hipótesis de esta idea del agotamiento de la lógica del Estado-Nación. Esta es una frase de él y me parece clave para pensar esto, que él dice, el sentido de un término procede de la red práctica en la que se inscribe. El sentido situacional de un término es precisamente la serie de prácticas que se realizan en su nombre. Y después sigue, la significación no depende tanto del término cuanto del uso práctico que de él se hace en una configuración social específica. Me parecía que estaba bueno traer esta frase porque son un poco las que le dan sentido a esta pregunta de, bueno, ¿qué es la comunidad hoy en el sentido de en qué red de prácticas se inscribe este concepto, ¿no? O sea, cuál es el sentido que toma a partir de esa configuración social específica en el cual se inscribe hoy la comunidad. Esa sería un poco la propuesta a pensar, ¿no? Y antes de entrarle al texto, a mí me parecía como dos cosas para pensar de lo de Leukovic que estaban buenas, que es por un lado, y lo interesante también, ¿no? O por lo menos lo que queríamos traer con Pablo a la discusión de hoy. Por un lado, pensar quién es el posible interlocutor del texto que está escribiendo Leukovich, ¿no? O sea, con quién pretende dialogar, debatir, componer, tensionar a partir del texto. Esto me parece que también, para pensar que, bueno, uno cuando escribe algún texto de batalla, ¿no? Algún texto político, también está pensando en un posible interlocutor, ¿no? Nunca se escribe para todo el mundo, siempre se escribe para inscribirse en algún tipo de debate. Y acá no sé si alguno pudo leer este textito de la comunidad entre lo público y lo privado. Se nota que claramente Leukovich está queriendo discutir con ese mundo profesional, académico, militante, que de alguna manera toma un compromiso con aquello que uno podría decir lo comunitario, ¿no? O sea, como con esos profesionales que, por ejemplo, quieren ir a trabajar al barrio, por llamarlo así en términos concretos, ¿no? O un militante que va a trabajar en un barrio, pero, por ejemplo, no vive en ese barrio, o no vive la realidad que vive la gente de ese barrio, ¿no? Entonces, ahí, digo, y todos esto lo hemos experimentado y lo sabemos, sucede también un pequeño hiato, ¿no? Hay como una suerte de, no sé si de alejamiento, pero hay algo que hay que ir tramando, ¿no? Entre ese profesional o ese intelectual o ese militante que también se acerca con la idea de poner su vocación de servicio en un barrio, en una comunidad. Y el texto de Leukovich está pensado para discutir ahí, en ese ámbito, ¿no? O sea, con aquel agente, vamos a llamarlo así, que desde una práctica profesional o una práctica universitaria o incluso una práctica militante toma esa decisión también
de trabajar, de poner en una práctica política a disposición de una situación barrial o comunitaria. Entonces, ahí va a estar un poco el interlocutor. Y después, por otro lado, esto del contexto de enunciación de las ideas, ¿no? O sea, como Leukovich va a decir, bueno, lo que estamos transitando es una crisis de esto que llamamos el trabajo comunitario. Pero esa hipótesis no parte de la nada, sino que está sostenida en otra grande hipótesis que él ya viene elaborando del 2001 hasta esa fecha, hasta el 2004, que lo vamos a mencionar así un poco por arriba porque ya lo estuvimos laburando el año pasado, que es esto de esta crisis del trabajo comunitario se inserta en una crisis mayor que es este agotamiento de la lógica del Estado-nación y la preponderancia cada vez más intensiva de la lógica de mercado, ¿no? En la vida común, en la vida comunitaria. Ahí Leukovich lo que está percibiendo es que el ordenador social empezó a dejar de ser el Estado y es el mercado, de alguna manera, con su propia lógica, la que imprime el ritmo a la vida, ¿no? Esto no quiere decir que el Estado desaparece por completo, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que en esa tensión el mercado logra tomar de alguna manera ventaja, fundamentalmente en cuanto a su capacidad de producción de subjetividad, ¿no? Él dice, bueno, ese Estado-nación organizador de la vida, ordenador de la trama social, dice Leukovich, dador de sentido a todas las instituciones que conforman la red estatal, vemos que se está agotando en su capacidad de donar sentido. Por eso, por ejemplo, no sé, hoy a la escuela se le hace tan difícil la pregunta de ¿para qué la escuela? ¿No? Antes quizás con un Estado, nación fuerte, con esa capacidad de entrar en el tejido social, la pregunta era, bueno, porque la escuela te forma como ciudadano ciudadana para el futuro, ¿no? Hoy un poco esa respuesta hace algo de agua, ¿no? Entonces tiene que ver también, o por lo menos en la hipótesis de Leukovich, con este agotamiento de esta lógica, ¿no? Y en eso es que se inserta esta crisis de lo que él llama del trabajo comunitario. ¿Sigo? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí. Bueno, entonces estas dos cuestiones, el interlocutor y el contexto. Y ahora Una sí, consulta, sí, dale, Robert, Un comentario. comentarios. Entonces uno puede decir, siguiendo esto que comentaba de la hipótesis de Leukovich, de que se podría pensar que esta transformación del Estado es por el ingreso del mercado, el mercado como competidor en dar sentido. Estoy pensando, Marce, ¿eh? En Sí, la... sí, sí, sí. Porque uno pareciera que el Estado fue transformándose a partir de una lógica de mercado que empezó a dar sentido, a construir, digamos, territorio sobre un montón de prácticas que estaban reservadas a ese Estado, me parece, se me ocurre. Claro, claro. Sí, sí, como organizador de la vida de lo común. Yo Ujú. ahí me parece que esa pregunta, y por acá veo que está nuestra compañera y profesora de historia, Karina, es interesante, por lo menos en el proceso de Argentina, digo, y en el corto plazo, poder pensarla por lo menos de la dictadura para acá. O sea, porque ahí la dictadura con su plan represivo también marca un hito en cuanto al desguace de un Estado que hasta ese momento había construido esa capacidad de ser un ordenador social. Como que esa, digamos, esta hipótesis no puede sustentarse si se pierde de vista lo que sucede de los años 70 para acá, 70, 80, 90, en cuanto a una lógica de mercado y también, obvio, en alianza con sectores políticos que lo que hacen es empiezan a desplazar al Estado de sus funciones centrales en cuanto a organizador de la vida de lo común para relegarlas, digamos, al mundo, si se quiere, de lo privado, ¿no? De lo mercantil. Me parece que eso, Marce, de vuelta, ¿no? No es que es de un momento para otro, pero sí se va a lo largo de esas décadas, por lo menos, y a través de un plan represivo fundamental, que fue la dictadura, que también incluso
Digo, no solamente tiene que ver con las reformas que hace la dictadura al Estado mismo en cuanto a aparato administrativo, sino la dictadura rompiendo toda la organización popular que también era la que garantizaba un Estado con apertura y un Estado democrático, ¿no? Cuando vos rompés esa capacidad de organización social a través de un plan sistemático de represión, de desaparición de personas y demás, em, también se hace, digamos, esa pelea, esa tensión en la que siempre está el Estado, ¿no? Por lo menos de 1880 en adelante, de la conformación del Estado Nacional Argentino, lo que se abre siempre es un espacio de disputa de quiénes son los que manejan esos fierros administrativos para poder encarar un proyecto de país. Bueno, previo a la dictadura, la capacidad de organización del pueblo tenía niveles bastante potentes, ¿no? Para discutir proyectos hacia adentro de ese Estado que básicamente la dictadura se encargó de barrer y después los procesos siguientes, también técnicos y represivos, acentuaron aún más. Cari, Sí, en relación a esto que preguntaba Marcelo y que vos planteabas también, pensaba en las lógicas también de lo comunitario. Hemos hablado en más de una oportunidad lo que ha representado, por ejemplo, el club de barrio, ¿no? Lo claro, hemos charlado en tantas oportunidades. Yo no sé qué ha pasado en otros barrios, pero me acuerdo, mis abuelos contaban cuando era chica. El club de barrio se usaba desde para velorio, para un cumpleaños de 15, para un casamiento. Se tejía mucha cuestión de lo comunitario, ¿no? En esos espacios. La escuela también oficiaba de un lugar de encuentro. No digo que no hoy, ¿eh? Porque confío mucho en esos espacios donde uno sigue construyendo y la familia sigue referenciándose de alguna manera. Pero la rapidez de las formas también actuales, en el sentido también de el anclaje que vos decís, bueno, hago la escuela y me voy a meter a trabajar en una fábrica o de asistente de un laboratorio o acá o allá, y había una proyección de una estabilidad. Se vive tan rápido también que los pibes mismos o las formas de proyectarse ya no es anclado en el Estado que te va a pagar la jubilación a lo largo de toda tu vida. Hay una concepción de lo efímero, de lo rápido, del me salvo, y también de este caramelo del capitalismo, ¿no? De, bueno, si yo pongo acá esta guita, la hago jugar acá, o apuesto a esto, o me meto en esta cripto, o pongo a minar, como se dice, ¿no? En términos de las cripto. Entonces, hay una cuestión que el tejido, digamos, che, que mi vecino me consiguió laburo en la fábrica y acá, y el otro, y todos ponemos guita para el asfalto de la calle. Se está rompiendo, obviamente, desde la dictadura, eso con todo lo que vos venías planteando y lo tenemos claro, pero también el proyecto. claro, No, bueno, yo me pago particular porque no tengo obra social. Yo prefiero no tener obra social, te hice alguno, eh, pero manejo mis tiempos, claro. ¿no? Entonces, hay todas otras lógicas que cuando uno habla con adolescentes, por ejemplo, que son los pibes, que se supone se insertan en el nuevo mundo del trabajo, es totalmente distinta esa realidad. Y entonces ahí también, ¿para qué necesito al otro, no? Después sabemos que es un discurso que se cae rápidamente porque nadie puede construir sin el otro. Cuando un vecino está enfermo, los primeros que arman la rifa, son los de la misma comunidad, pero sin embargo, cala muy profundo esto de romper la necesidad de estar con el otro, ¿no? Pensemos hoy los discursos que el discapacitado eh, le robaba plata al Estado. Que te lo diga este gobierno fascista se entiende desde esa lógica, pero que los mismos vecinos te digan, vecinos de mi barrio, mejor porque ahora se terminan todos los planeros o pibes de nuestras escuelas, cuando son pibes súper pobres, de barrios súper pobres, y que esa tarjeta alimentar les salvó la vida desde su niñez en muchos casos. Entonces, Claro. hay como mucho para tejer también sobre la nueva configuración en la que el capitalismo nos mete a pensarnos desde lo individual como valor en sí mismo. Sí. Sigo con la Total. escoba. Total, y pensaba, digo, eso, ¿no? Por eso tiene muchas aristas este proceso. O bueno, lo que vos traes, Marce, porque digo, no es algo mecánico, ¿no? No es que se termina un modelo, empieza otro, ¿no? Como que hay momentos de convivencia constantemente. A mí lo que me parece es
que también ese Estado-nación, si estamos pensando mitad del siglo XX, desde una lectura, si se quiere, como más del marxismo clásico, uno podría decir que en el contexto del mundo capitalista, siempre el Estado es una herramienta también de acumulación del capital, ¿no? Eso uno podría decir, bueno, trabajar con esa hipótesis, pero también los procesos estatales propios de América Latina y lo que se da en Argentina, fundamentalmente con el peronismo, es también que el Estado puede ser un límite, ¿no? A ese capital y también puede habilitar otro tipo de experiencias de lo social, también que estamos pensando, digamos, otra época, ¿no? Pensar lo comunitario en los 50 no es pensar lo comunitario en el 2025. Pero bueno, sí que, digamos, el Estado-Nación hace un poco de límite a esa búsqueda exacerbada que tiene siempre el capital de ganancia y en ese límite habilita otros procesos, ¿no? Bueno, de vínculos, esto que decía Cari, los clubes de barrio, ¿no? Otras lógicas. Em, Pablito o Robert, cualquiera de los dos que está ahí. A ver, no, pensaba en esto que había traído Marx y que había traído Cari también en relación a estos ejemplos de cómo esa posición comunitaria, ¿no? Que es un poco la propuesta que trae Ignacio en sus escritos, queda degradada, ¿no? Puede quedar totalmente degradada y hay esta reivindicación al individuo, casi como si fuera una entidad biológica, ¿no? Como si lo social y lo colectivo estuvieran escindidos o si uno no tuviera nada que ver con lo social. E incluso a medida que uno va avanzando en el texto aparece la idea del consumidor, ¿no? Como Claro. una posición subjetiva, si se quiere. Que te acordás, Tuti, que cuando estábamos preparando el taller pensábamos un poco, bueno, hoy cómo sería. Y por ahí hoy sería un sujeto emprendedor, sería, ¿no? Este que puede abastecerse o hacer todo por sí mismo o desde su mérito, prescindiendo del otro, ¿no? Por ahí en estas cuestiones de trabajos así ligados a lo colectivo, o, no sé, a los trabajadores repartidores, etcétera, todos estos que surgen a partir de las aplicaciones, en donde ese discurso de lo individual, bueno, tiene mucha pregnancia, ¿no? Pero me hacía acordar en el texto a la figura del consumidor, como una degradación de lo social, y que prescinde de alguna manera de reconocerse en el otro, ¿no? O hacer comunidad ahí. Eso nomás. Robert y Mabel. A ver, a mí me pasa, digamos, con la apertura con las aperturas que armaste, y con algunas lecturas que hicimos de los textos con algunos, y algunas informaciones que se fueron escuchando, que, digamos, la tensión que tenemos entre la construcción colectiva de un Estado y, y la construcción de la comunidad por fuera del Estado implica no, eh, no tener, digamos, no tener nada más que una visión personal, pero sí, como hablamos muchas veces, de que estemos incluidos dentro de esa construcción. Y ayer, escuchando la radio, digamos, en este momento que estamos en el proceso, digamos, en el aniversario de la Semana de la Industria, en una ciudad industrial como la nuestra, que es Avellaneda, donde se hizo un encuentro donde los grandes, digamos, los grandes contribuyentes de Avellaneda no estuvieron, estuvieron los pequeños y los medianos, que son los que le dan trabajo a la gente, y llamativamente no solo vinieron un 20% más de participantes, sino que además se generaron un 20, un 30% más de intercambio entre ellos, no sé, tiene un nombre, no sé, mesa de trabajo, no sé cómo. Pero escuchando ayer lo llamativo de un industrial textil, en una radio nacional, digamos, a Gustavo Campana, él decía cómo los tipos no se sienten actores comunitarios y cómo no ven que la macroeconomía los afecta, ¿no? Y es en los 70 Martínez de las políticas Martínez de Oz, en los 80, en los 90
el proceso de Cavallo, que no, digamos, que parte de, como decía Guante, Augusto, no es algo fijo, sino que se fue produciendo, digamos, después de Cavallo, que es, digamos, creo que es en el contexto que escribe Leukovich y esta mujer, eh, el tema del decaimiento de las políticas eh, comunitarias de mercado, de inclusión de mercado que generó el kirchnerismo a través de las políticas agresivas de Macri, de achicar el Estado, y exacerbado hoy con un Milei donde te plantea que el Estado no tiene que estar, ¿no? Si vos ves en las políticas que se estaban en los 90, se asignaban nada más que 100.000 pensiones por discapacidad. Viene el kirchnerismo y cambia esa matriz y dice, bueno, si soy discapacitado, el Estado tiene que estar presente. Pero esa comunidad, no todos se identificaron como parte, sino, bueno, que yo me salvo, digamos, es un ingreso que me lo tienen que dar porque es un derecho adquirido. Hoy rompe todo eso, se rompe todo y se cree que uno se puede volver a salvar solo. Ahora, volviendo a la industrial textil, que es la primera industria que se hace pedazo, ¿cómo ese tipo no se siente actor político? ¿Cómo un estudiante de ingeniería que viene el Estado a formarse en una universidad pública como la nuestra no se identifica como actor político? Yo creo que el secreto viene por ahí, o las preguntas vienen por ahí, preguntas que no se hacen porque, bueno, las nuevas maneras de generar eh, recursos personales para desplegar la vida son distintas y rapiñan o caranchean al capitalismo lo que pueden, digamos, y eso se hizo siempre, y eso en Mm, los barrios populares hay mucha experiencia. Por tal eso no cual. hay un solo estar un sujeto fijo, sino que se va construyendo. No sé, me dispararon Está estas. buenísimo, Robert, y siento que dialoga mucho con la primera parte del año, ¿no? Donde también tratábamos de pensar esto que vos recién mencionabas, ¿no? Como grandes procesos macroeconómicos, pero la pregunta es, bueno, ¿qué efectos también eso tiene sobre la trama más cotidiana de la vida, ¿no? En cuanto al sentido que tiene también habitar este mundo, ¿no? Como que uno no queda ajeno a esto que decía Vero Gago del neoliberalismo desde abajo, ¿no? Y que también uno la vida la tiene que transitar bajo determinadas condiciones materiales, históricas, políticas, ¿no? Me parece que está bueno. Y después algo que traía es que ahora lo vamos a laburar en otra clave, vos decías esto de actor político, y acá también aparece como esta idea de la posición de sujeto, ¿no? Que quizás es un poco esta propuesta de, bueno, de salir de ese lugar, de ser objeto, sino de ponerse en posición de sujeto, ¿no? Con capacidad de autonomía, de incidencia, de tomar partido por. Así que nada, me parece que está bueno, lo anoté porque lo vamos a recuperar ahora con lo que sigue. Mabel, y después seguimos así. Sí. Ok. No, me quedé pensando en muchas cosas, inclusive en las que dijo Roberto. A ver, yo creo que esto que estamos discutiendo nosotros, no sé si es una posición mía personal, pero digo, esto lo estamos discutiendo nosotros, los países en desarrollo, que nos ponen todas estas dudas, porque yo veo que, por ejemplo, países del viejo mundo, digamos, que están queriendo armarse más como estados. Entonces, ¿por qué nosotros mutamos al individualismo y a que el Estado no es necesario? Yo creo que en la organización, eh, más siendo países jóvenes, que prácticamente no tenemos historia, o una historia muy pequeña, digamos, todavía, comparada con el viejo mundo, tendríamos que hacer valer más el rol del Estado. Yo no creo que la escuela esté de más. Quizás tenga que replantearse las formas o las nuevas formas, pero todavía hay chicos que no interpretan textos, entonces me imagino que la escuela sigue siendo necesaria. Y me quedé pensando
que quién, en esto que nos están queriendo imponer, o yo creo que es una imposición, ¿quién se queda con el negocio del Estado? ¿El privado? ¿El privado sin reglas? Porque lo que están queriendo hacer es que no, el Estado no esté y no haya controles. Ya vimos lo que pasó con el fentanilo, por decir algo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que nos están, em, no me sale la palabra, cuando te quieren meter cosas en la cabeza o ideas, nos están inoculando, Adoctrinando. Ahí esa está. sería la palabra, inoculando este, nuevas formas de organización, un sujeto más individualista, pero todo eso va a tener consecuencias. Consecuencias, primero, se rompe la comunidad. Segundo, eh, esos sujetos individualistas que hoy creen prescindir del Estado, va a llegar el momento en que van a tener que vivir del Estado como planeros, porque no van a tener jubilación, no van a tener un Estado que los ampare, no van a tener hospitales, no van a tener nada. Entonces, creo que tenemos que, y todo esto con la complicidad de los medios, ¿no? Que son los que van inoculando toda esta información. Yo creo que, eh, no sé, no estoy de acuerdo con una mirada individualista, estoy más de acuerdo con una presencia de un Estado más importante. Está buenísimo, Mabel. Y con esto que decís, que me parece que vuelve a aparecer esta palabra, ¿no? De vuelta al Estado y el rol del Estado. Creo que es ¿Puedo esta agregar algo pregunta. más? Esto, ¿Cómo? si puedo agregar algo más cortito, es Oh, nada. sí, sí, por supuesto. Porque a veces me da vuelta esta idea del latiguillo de la libertad, ¿no? Entonces se me ocurría pensar en los inicios del capitalismo, necesitó trabajadores libres, los sacó del campo para que vayan a la industria. Ahora, este tipo de libertad, ¿con qué tipo de trabajadores tendrá que ver? ¿O qué subjetividad crea para este nuevo capitalismo? Total, sí. Ahí me parece que esa palabra que también acá ha circulado mucho, que es esa potencia desterritorializadora, dice, ¿no? Algunos filósofos que tiene el capital, ¿no? En cuanto al trabajo, me parece que es un proceso tremendo, súper novedoso, ¿no? Como que desanclar al trabajador y generar esta especie de ficción de libertad que permita que el flujo del capital sea, ¿no? El que pueda circular, como no, pensé, me parecía con esto que traía Mabel, dar vuelta a la pregunta también estaría bueno, ¿no? No solo qué debería hacer el Estado, por decirlo de alguna manera, con la comunidad, sino también qué hace la comunidad con el Estado. Siento que, y un poco Robert también lo traía, ¿no? Eso me parece que sería interesante poder pensar esa doble aspecto, ¿no? O sea, bueno, cómo la comunidad también fortalece mecanismos estatales más democráticos y no solo cómo el Estado también interviene en la vida de la comunidad, en el caso que queremos nosotros generando una vida mucho más digna, ¿no? Y condiciones de vida materiales mucho más dignas. Pero me parece que ahí está bueno ese diálogo y esa doble pregunta, ¿no? O sea, el Estado y la comunidad, pero ¿qué hace la comunidad con el Estado? Sigo un poquito. Eh, Estos insertos ahí en el apunte que escribe Leukovich, con esto que estamos diciendo, él dice, bueno, lo que se viene palpando es, hay como una crisis de esto que llamamos el trabajo comunitario. De vuelta, recordemos este interlocutor, ¿no? Con el que está él queriendo también discutir, que es profesionales, la militancia, intelectuales. Y dice, bueno, hay como un malestar, una incomodidad, y esto que también es muy propio del razonamiento de Leukovich, que él dice como que esos esquemas con los que antes era posible pensar, en este caso la comunidad o lo comunitario, tienen algo del orden del agotamiento, ¿no? Es como que el concepto ya no muerde la realidad. Esa es como la preocupación, me parece que es transversal a todos los textos de Leukovitch, ¿no? Y ese agotamiento que él marcaba de el Estado como dador de sentido, tiene que ver con este agotamiento de estos recursos y esquemas que ya no logran
no solo interpretar, sino justamente eso, enraizar en una realidad que claramente se movió, ¿no? Como que el mapa cambió. Eso es un poco lo que él está tratando de pensar en esos albores del siglo XXI. Después también consideremos que, en el caso de Leukovich, son intelectuales que, por ejemplo, no pudieron ver qué pasó con el kirchnerismo, ¿no? Qué sucedió de vuelta ahí con el Estado, que, bueno, eso nos invita a pensar hoy a nosotros cómo estamos después de ese proceso. Pero sí me parece clave esto de decir, bueno, hay ciertos esquemas, hay ciertos recursos que ya está haciendo que la cosa se escape, que no están diciendo nada. Bien, sí, un poco más. Ahí está. Y acá me parece que está bueno lo que él ve como el principal nudo problemático, que es que esto de lo comunitario como que empieza a proliferar en la esfera de la representación. Y esto para mí es un palazo a que en todos los círculos académicos, en la universidad, en un montón de ámbitos profesionales, se habla de la comunidad, o sea, la comunidad pasa a estar en la esfera de la representación, pero con la complejidad, o por lo menos así él lo ve, que esa representación se empieza a autonomizar, se vuelve autónoma de la experiencia concreta que es la comunidad en la práctica. Entonces ahí es donde él por lo menos fija la atención y decir, bueno, esto es lo que de alguna manera quizás está haciendo síntoma, que la comunidad pasa a estar en la esfera de la representación, pero eso quizás no sería un problema porque en algún punto siempre un concepto está en la esfera de la representación, pero el problema es que ese concepto va ganando niveles de autonomización cada vez mayores y pasa a ser quizás un concepto del mundo de los papers, en lugar de ser una palabra que componga con la experiencia de una práctica comunitaria y amplíe su sentido, su potencia, ¿no? Entonces, como que ahí me parece que él donde está viendo un poco lo que hay que discutir. Que bueno, ojo con esto de irse de rosca de que lo comunitario pasa a ser simplemente una herramienta de análisis del mundo profesional y deje de tener sentido en una práctica concreta de la vida en común, ¿no? ¿Qué es esto de que la representación se autonomiza, que delega en una figura lo comunitario? Eso sería. Sí, yo lo que entiendo ahí es que se separa de la propia experiencia, ¿no? Por eso digo, en este caso, lo comunitario empieza a ser un concepto que se debate solo entre conceptos. Eso para mí es el palazo que está queriendo, que está diciendo Leukovich, ¿no? Bueno, todo hablamos de la comunidad, pero simplemente en términos conceptuales, ¿no? El concepto logró un nivel de autonomía tal que ya no dialoga con lo que está sucediendo en las comunidades realmente, que está dialogando, no sé, con otros conceptos en el marco, por ejemplo, de, no sé, de una ponencia académica, ¿no? Donde, bueno, los conceptos todos interactúan de manera ordenada, todo cierra, pero que después cuando uno piensa cómo se está dando efectivamente bajo este orden neoliberal los procesos comunitarios, ahí hay como, ¿no? Una especie de desfasaje. Entonces, como que hay un ámbito que está discutiendo la comunidad, pero en la comunidad están sucediendo otras cosas. Un poco por ahí va Anaí. Se puede pensar también como lo comunitario se transforma en un concepto idealizado que no tiene una práctica real, digamos. Esa Es está algo que buena. me enseña una teoría, esto es así, y voy a la práctica y no es así, tiene otra Claro. dinámica la práctica. Ahí entramos a Ah, eso, pero Robert, tenías la manito levantada, la mano virtual, Sí, y vamos sí. más a fondo con esa idea que trae Marce, ¿sí? Bueno, me prendo con esto de la representación y la cuestión del Estado. Yo disiento ahí un poquito. Me parece que hay una contradicción entre Estado y comunidad. Me parece que el Estado es anticomunal. Entonces, más allá de protección, bueno, un sistema Estado que cada vez es menos de contención de la población. Y me parece que los esfuerzos de Bolivia, por ejemplo, y Venezuela, es casualmente darle un giro a este Estado monolítico, que es casualmente representativo, jerárquico representativo.
Entonces, me parece que eso también es un proceso que en algún momento hay que pensar por una política por venir, Ah, que tiene que haber otros modos de institucionalidad y que el Estado, así como está, me parece que tiene que ser modificado. Por eso es representativo, por eso se aleja, se desconecta de lo comunal. Eh, Alain Badiou habla casualmente de esto, ¿no? La lógica estatal, la lógica del uno, la lógica del control, que sofoca un poco los movimientos sociales. Pero bueno, esa acotación quería hacer. Está bueno. Está bueno, Robert. ¿Sabés Correa que me para... hizo recordar mucho a una intervención de Linera, que él hablaba de el estado de los movimientos sociales, ya como una contradicción casi, Claro, bueno, ¿qué sería eso, no? Porque por un lado claro. tenés un plano del orden de una práctica, si se quiere, colectiva, horizontal, ¿no? Con otros instrumentos de representatividad, y por el otro lado un Estado, que también heredamos un Estado colonial, eso me parece re interesante. Y que cada vez le da más la espalda al pueblo, en Claro. última instancia, y ojo con también la formación de por ahí algunas izquierdas que por ahí intentan, obviamente, ¿no es cierto?, mejorar y generar cosas diferentes, tratando de contener un poco a la población en el buen sentido, de ser contención, pero también por ahí generan vías comunitarias solamente vinculadas al dar, ¿no? A generar la necesidad de hacer un trueque del poder político con el darle a la comunidad tal cosa, ¿no? Eso se lucha por un mejorcito, mejorar el salario, se lucha por una cuestión, y ahí se queda la cosa, ¿no? Eso nada más. Sí, siento que esa contradicción es apasionante pensarla, porque Sí, realmente, o sea, como que ahí hay un totalmente, punto totalmente. que también convoca la imaginación política en esa clave, ¿no? ¿Es posible formas de lo comunitario que se inserten o se cuelen por una ventana a la lógica estatal? No. Bueno, me parece que ahí es todo, ¿no? Parte de, ¿no? de la creatividad de lo político también para pensar formas nuevas, novedosas incluso. Y hay experiencias, eso también me parece que es alentador, ¿no? No es que esto lo estamos hipotetizando, sino que hay experiencias que bueno, que se ponen en marcha, ¿no? Pero profundizando esto que traíamos del orden de la representación, que ahí está bueno que Robert vos lo traes en ese plano más de, bueno, el Estado ya opera de una manera así, ¿no? Como desde el orden de la representación, que le es necesario en cierto punto cuando uno piensa en políticas públicas masivas y demás, ¿no? Por eso ahí lo interesante no solamente es ver cómo el Estado elabora y pronuncia una política pública, sino cuáles son todos los mediadores de esa política pública, ¿no? Hay mediaciones comunitarias para pensar políticas públicas que tengan más que ver con lo que le sucede a la comunidad, o son paquetes cerrados. Bueno, ahí son lógicas, ¿no? Que hay que poner en disputa. Em, y esto que traías vos, Ana, Anaí, con la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué es esto de la autonomización? Por ahí se aclara, él avanza un poco en el texto y dice, bueno, esto lo podemos pensar como en dos síntomas que se dan con esta autonomización de la representación, ¿no? Del concepto, ¿no? Como el concepto separándose, yo pienso, digo, casi como el espíritu separándose del cuerpo, ¿no? Como que quedando ahí en paralelo. Y dice, un primer síntoma es que sucede la representación sin anclaje, dice Leukovich, ¿no? Esto es, bueno, se descorporiza el concepto, ¿no? O sea, se desterritorializa lo comunitario, entonces lo comunitario pasa a ser solamente parte del repertorio o de la retórica de la representación. Ese me parece que es un primer síntoma, ¿no? Una representación que no tiene un anclaje, porque se separó tanto que ahora pertenece al mundo de los debates intelectuales o profesionales y bla, bla. Que no está mal, pero bueno, ahí hay que pensar qué sucede con esa autonomización, ¿no? Que eso es lo que se va a ver bien después en el texto de la subjetividad heroica, ¿no? Porque cuando se autonomiza tanto, después los profesionales van a ir a chequear si su idea de comunidad es la que está sucediendo en el territorio. Entonces, cuando dicen, no, bueno, acá a este barrio le falta, entonces van a ir a ver siempre la falta, porque en esa idea que está primero, no está posible ver, bueno, lo que hay en esa comunidad. Entonces se ve siempre lo que falta ya desde este desanclaje.
Y el segundo síntoma que menciona Leukovich es esto de la exteriorización de los términos que remiten a lo comunitario, que básicamente sería esto de que la comunidad empieza a ser definida desde afuera, ¿no? Y algo que él trae, que está bueno, que es que el sustantivo comunidad se desplaza al adjetivo lo comunitario, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿qué empieza a primar de esta lógica más profesionalizada de lo comunitario? El enfoque, el abordaje. Ese es el núcleo. Y lo comunitario es la adjetivación, es decir, la particularidad que va a tener este abordaje. A mí me parece que está bueno como esa metáfora que él dice, bueno, del sustantivo, la comunidad, se pasa hacia el adjetivo de lo comunitario. Y eso, bueno, justo que ahora encima estamos conversando estas cuestiones en el profesorado de lengua y literatura, ¿no? De la propia, porque esta es una metáfora medio gramatical, digamos, el sustantivo siempre es el núcleo de una cláusula, ¿no? Es lo nuclear, es lo que organiza. En cambio, el adjetivo cumple fundamentalmente el rol de un complemento, ¿no? Entonces, no es lo mismo la comunidad como núcleo que lo comunitario como complemento. Entonces, ahí es donde es un segundo síntoma que alerta a Leukovic de esto de que, bueno, che, ojo porque la comunidad se está definiendo desde afuera, ¿no? Entonces está siendo el objeto de una política pública que llama comunitario a un tipo de enfoque. Sigo un poco más. Eh, entonces, tres desplazamientos que nosotros detectamos en el texto, podría haber más, pero que están bueno pensarlos juntos, con esta autonomización de la esfera de la representación, que es un primer desplazamiento, que es esto, ¿no? Bueno, de la experiencia concreta, de la práctica, se desplaza, ¿no? Lo comunitario a una representación autónoma. Esto que pusimos acá, el espíritu se va del cuerpo, ¿no? Como que hay que hacerlo volver, ¿no? Me parece que la imagen puede ayudar a eso. Después, este desplazamiento de una comunidad como sustantivo, como núcleo, como lo que organiza al adjetivo. Entonces, ahora pasa a ser una característica de un tipo de enfoque, ¿no? De núcleo a complemento. Y después el otro desplazamiento es esta capacidad de la comunidad de definirse desde adentro, desde sus propios términos, ¿no? En este sentido profundo de la palabra autonomía, ¿no? Del autonombrarse, del autónomos, ¿no? De definirse uno por sus propios términos, hacer la comunidad definida desde una exterioridad. Y ahí esa exterioridad pónganle el nombre que quieran, porque podría ser el Estado, ¿no? Entonces hay políticas públicas comunitarias, pero se define de antemano qué es una comunidad. Y bueno, nosotros vamos a tomar como comunidad esto. Entonces, ahí se. O, bueno, puede ser ese que define de afuera puede ser una universidad, puede ser un profesional, puede ser la militancia misma. Dice, bueno, vamos a la comunidad, bueno, hay una definición a priori quizá. Em, Digo, esto sin verlo en términos morales, de qué está bien, qué está mal, pero que este desplazamiento provoca y habilita otra situación en cuanto a lo comunitario, que es un poco la que vamos a pensar ahora en este ratito que nos queda, ¿estamos bien? Que es esto de, que es la propuesta, ¿no? Del texto, ¿no? La comunidad en posición de sujeto distinto a la comunidad en posición de objeto. Ahí va a estar un poco la tensión del texto, que va a tratar de elaborar Leukovich y en su propuesta política, o más bien política, bueno, ¿por qué no pensar lo comunitario como una posición, ¿no? Una posición comunitaria que implica una posición de sujeto, que implica una posición de autonomía, que implica una posición de asumir la capacidad de definir no solo los problemas, sino también parte de las soluciones, ¿no? De no estar por fuera de eso y no ser simplemente una comunidad en posición de objeto, ¿no? De receptor de. Bueno, ahí incluso se vienen también, tenemos los cachengues, ¿no? Digo, esto que estamos charlando, las tensiones con el Estado, las tensiones con el ámbito de lo profesional, con las Me instituciones que se ocurre, acercan a un barrio, a una comunidad, a también querer armar trama. Bueno, alguien iba a decir algo. sí, se me ocurre escuchándote
que como que el Estado se viene impulsado, impelido a esquematizar. Entonces va con un esquema a las comunidades, porque se sentiría sin piso, digamos. Vamos a la comunidad a ver qué pasa. ¿Cómo nos organizamos? Me parece que le falta esa capacidad o le tendríamos que dar esa capacidad al Estado de flexibilidad, ¿no? No esa esquematización, pero bueno, alguien desde la burocracia te diría, bueno, sin un esquema ordenado de trabajo, de una autoridad que coordine y que tenga controles, ¿cómo lo hacemos? Claro. Sí, Pero ahí esa ahí siento se que... engancha, no, Dale, un poco Pablito. pensando, no, que se engancha con esa idea del Salvador, ¿no? Un poco Voy a también, enchufar mi compu, ¿eh? Estoy muy, escuchando, digo, me voy de cena, pero muy, enchufar. muy ligado a la idea de un Salvador o de un agente externo que también tiene la valija de saberes, ¿no? Y el procedimiento para aplicarlo, que puede ser del Estado o alguien profesional. Bueno, está muy ligado al texto el de la subjetividad heroica también, ¿no? Sí, el Desde de ese Elena. lugar del saber, y que además, bueno, lo difícil por ahí es soportar no saber, justamente, o cómo intervenir lidiando con eso, ¿no? O tratando de desligarse de la ilusión o de la garantía de que uno todo lo va a poder, o que todo va a estar dentro de los saberes, ¿no? Cómo incorporarse ahí desde esa limitación que nos habita a todos, no es que solo es al objeto, nada más, sino que quien se compromete ahí tampoco sabe. Pero, perdón, ¿no? Pero eso no es mirar al Estado como algo externo. ¿El Estado no somos todos nosotros también? Está bueno. Una pregunta. ¿Qué es el Estado si no? Me Una parece Sí, que buena. el tema, me parece que confundimos poder, por ahí gobierno está y bueno Estado. pensarlo, por ahí estaría bueno pensarlo, me parece, ¿no? Sin el adentro y el afuera, sino como una cosa que está mezclada ahí, como que uno puede ir a intervenir desde una posición hacia una situación o hacia un espacio, ¿no? Viniendo de afuera, pero también forma parte de eso, también queda dentro o queda afectado por eso. Son como dos situaciones o dos momentos o dos posiciones que están enganchadas. De ahí la confusión o el malestar, de cuando uno trabaja por ahí en un espacio colectivo o en un lugar grupal, donde no se sabe qué queda dentro, qué queda afuera. Ahí. Me parece Sí. que esas mezclas son las que terminan provocando ahí eh, la falta en el saber o ver de qué modo intervenir o de qué modo meterse, ¿no? Pero obvio sí que también que el Estado somos todos, lógico. Además, El tema es que lo comunitario también, como está planteado, como lo tiró por ahí Carlos Bernabé, digamos, comunidad organizada versus comunidad comunitario, lo comunitario organizado, tiene que ver con, insisto, ¿no? Con correrse el sujeto sujetado, como ponen ustedes ahí, y sentirse parte de una comunidad y vivir en comunidad, digamos, y lo comunitario lo común a todos, a toda esa sociedad. Entonces, como dice Elena en su texto, ¿no? Digamos, viene El Salvador, como decías vos, Pablo, a resolver los problemas de la comunidad o a rescatar la institución a la que pertenece, la que le paga el sueldo o la que le enseñó cuáles claro, son las soluciones a los problemas. Porque en ningún momento se plantea que hay otros saberes. No digo que sea así totalmente, digamos, es contra lo que vos tenés que lidiar. Digamos, a mí me hacen reír mucho los abogados cuando te dicen que lo que no está prohibido está permitido, pero en realidad sí, digamos, los marcos legales te dan un marco. Bueno, dentro de eso tenés que lidiar en estos momentos que ustedes hablan de convocar a una imaginación política, pero ¿para qué? Para generar nuevas instituciones Claro. en un mundo que está en crisis totalmente, ¿no? Digamos, lo que pasa en Palestina y no hay que dejarlo pasar como si fuera una, digamos, algo menor. Lo subieron al foro, lo veíamos hoy con Marcelo. Digamos, cualquier
acción para denunciar esas violencias es necesaria, pero estamos acostumbrados a estar almorzando y viendo cómo matan gente como si fuera algo natural. Y bueno, y esas son las cosas que en comunidad tenemos que discutir, ¿no? Me parece, Bueno, para generar esas nuevas instituciones. o bueno. Robert, también estabas ahí con la Sí, mano. a mí me gusta la idea de Dussel cuando habla de la comunidad como la base ontológica de lo humano. Me parece que eso le da un soporte que tiene que ver con la vida. La comunidad es la vida. La comunidad son los procesos del vivir. Y somos sujetos comunales. Eh, y por otro lado, me parece, vuelvo Está bueno, a Juan esto, Robert, lo refuerzo lo que decís, está bueno lo que traes porque lo violento, la violentación de eso sería lo propio que hace el capital, ¿no? Digo, sí, el capital es violento y el Estado es violento también. El capital es violento porque individualiza, porque trabaja con el goce, ¿no? Y el Estado es violento porque hace una mediación representativa. No nos olvidemos que podemos ejercer nuestro acto político a través de nuestros representantes, no en forma directa. Eso dice la Constitución, más o menos, ¿no? La estoy distorsionando de alguna forma, pero ¿acaso no dice eso la Constitución? Es decir, es decir, que, y hemos visto quizás con ustedes también, hemos visto el tema de los dispositivos. ¿Qué son los dispositivos? Sino ese brazo armado del Estado para regular a la población. Entonces, el Estado debe abrir canales para que la comunidad pueda formar parte del poder. El tema es que no lo hace. Y cuando lo hace, Bolivia, Venezuela, ya hay un cuestionamiento del propio Estado con su formato. Entonces me parece que ahí está la cosa. ¿Cuánto el Estado puede salir de su propia estructura para abrir un modo de institucionalidad diferente? está bueno. ¿Ale? No, a ver si estoy. Sí. No, me parece que hay una interpretación errónea. O sea, nadie en todos estos textos, nadie está diciendo que el Estado hay que abolirlo o que no debe existir. Sino, tengo que pensar el Estado para qué, digamos. Me parece que hay, y en tanto y en cuanto, porque digamos, el capitalismo necesita del Estado. Eso pensar que en el capitalismo no va a haber Estado es un poco ridículo, digamos. La policía es Estado y el capitalismo necesita policía y un medio de represión. Así que me parece que el Estado, ¿para qué? En tanto que el Estado sea un organismo poroso, permeable y que puede interactuar con la comunidad. Y es un intercambio virtuoso que tendrá sus momentos de mayor composición y momentos de menor composición, pero es una relación difícil de establecer, pero importante. Es muy difícil entender a los movimientos sociales o los movimientos comunitarios, porque no tienen otra lógica distinta al Estado, pero son la savia y la vida del sistema en el cual estamos viviendo. Hay que plantear una composición, no una absolutización de decir es todo uno o es todo el otro. Me parece que caemos en un error ahí. Cuando hablas de Estado, ¿de qué hablas? ¿De un Estado nacional o del Estado corporativo? Porque los No, el tipos Estado tienen, Nacional. El Estado porque Nacional. a ver, los estados no son los estados corporativos. En la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto que tuvo Putin con un general, digamos que era un mercenario, que contrata soldaditos colombianos para mandar a la guerra. Digamos, entonces, ¿quién define el Estado? ¿Eso o el Estado-Nación? Ya lo dijo Cristina en algún momento. ¿Qué poder tenemos nosotros desde un gobierno que podemos tener un 25% para accionar lo que nos planteamos acá, ¿no? Donde se escucha a la comunidad? El tema, digamos, el capitalismo necesita de un Estado y estoy de acuerdo en discutir para qué.
Pero si las instituciones, que es un poco lo que trajeron los chicos para discutir hoy, si las instituciones generan subjetividades que después son más individualistas, bueno, eso es lo que hay que poner en cuestión para inventar una nueva institución, que no tengo la respuesta, me encantaría, pero es complejo el tema, lo entiendo. Pero, digamos, poner a los gobiernos estatales eh, dentro de los que tienen la mayor responsabilidad, y es la misma discusión que plantea siempre Orlando, digamos, la discusión la tenés en tu comunidad, en los 12 tipos que viven en el mismo edificio, los 12 departamentos que viven en la misma comunidad, digamos, y eso tiene que ver en cuestionarnos cómo estamos viviendo dentro de la comunidad y qué instituciones pretendemos, digamos, y eso nos abarca y nos incluye a todos. Creo que una de las palabras que surgió bastante es esto, ¿no? Si es posible crear otros modos de institucionalidad. En eso, digamos, creo que estamos de acuerdo también incluso para poder desplegar un proceso de transformación es necesario, ¿no? Ir construyendo esos momentos donde ciertas cuestiones se puedan institucionalizar en esta clave, ¿no? Es decir, lograr cierta consistencia. Me parece que también ahí la discusión está en que esos mecanismos de institucionalidad sean lo suficientemente porosos para que esa institución no ponga, en este caso, a la comunidad en posición de objeto, y también la comunidad pueda también, ¿no? Poder construir sus propias demandas y también, de alguna manera, impregnar de sus propias lógicas ese aparato que está haciendo el abordaje, ¿no? Me parece que la palabra composición que traía Ale también es clave, ¿no? El tema es, bueno, no es lo mismo componer a alguien que está en posición de sujeto con alguien que lo pone en posición de objeto que desde otro lugar, ¿no? Desde, digamos, una Claro, posición de inclusive sujeto y el con término capacidad de composición, autonomía. perdón, Augusto, el término Sí. composición, digamos, bueno, yo no lo quise decir, pero correrse del tema de los absolutos, ¿entendés? Es decir, el Estado es tal, no, bueno, el Estado es una composición que de acuerdo a determinada composición, actuará de una manera o de la otra. No es el Estado un ser vivo que, no, está constituido por un montón de fuerzas activas y reactivas y será de acuerdo a la composición que se dé en cada momento, qué es lo que puede producir. Bueno, Perdón, lo último, dale. de alguna forma, esa composición que es estructural se mantiene, es decir, tiene una estructura rígida. Fíjense lo que le pasa a Bolivia y a Venezuela, la dificultad que tienen para repensar o reconfigurar ese Estado, por un lado. Por otro lado, recordemos que el comunismo, el marxismo, comunismo, casualmente era la revolución, la toma del poder para disolverlo, no para sostenerlo. Lo sostuvo y ahí apareció casualmente la burocracia genocida del stalinismo. Y por otro lado, hay pensadores, algunos de Deleuze y algunos antropólogos que marcan el nacimiento del Estado como el nacimiento del déspota. El déspota que paradójicamente arranca, ¿no? Invade a la comunidad, a los pueblos primitivos, con la injerencia de la exterioridad a la implantación del Estado, como una nueva forma y pasar de lo horizontal de los pueblos primitivos a la verticalidad del Estado del déspota. Claro. Sí, Dos ahí, datitos. no, está re bueno, Robert. Sumo también los procesos de constitución del Estado en América Latina. Yo siento que ahí también lo que sucedió, y acá también de vuelta Cari por ahí nos puede orientar un poco, es toda una discusión sobre las formas de organización social o el Estado que no fue, ¿no? O sea, como que pienso em, en el imaginario, no sé, de tipos como Artigas, por ejemplo, ¿no? Y que después hay toda una oligarquía bonaerense que irrumpe esa posibilidad de proceso, centraliza el despliegue del Estado y genera un Estado colonial. Pero digo, en América Latina hay un primer momento incluso antiimperialista, ¿no? Descolonizador que tiene
los proyectos emancipadores, que después no es que se perdieron porque sí, ¿no? Sino que hay también sectores sociales, clases concretas que operaron para que eso no pueda tener una forma de representatividad mucho más democrática, popular, federal. Pero bueno, siento que eso, ¿no? Que lo que sucede también es que hay experiencias que permiten pensar, bueno, ¿qué pasa cuando esto que está en un plano de una contradicción tan exacerbada empieza a generar espacios de novedad, ¿no? De esto que decís, bueno, Bolivia, Venezuela, ¿no? ¿Es posible un estado de movimientos sociales? ¿Es posible fortalecer procesos comunitarios en alianza con las herramientas con las que cuenta el Estado? Pero bueno, me parece que hay también diferente ser objeto de una política pública que articular territorialmente una política pública, ¿no? Y en posición de sujeto, en posición de capacidad también de definir cuáles son las necesidades de determinada comunidad. Ahí siento que también hay una discusión de vuelta, ¿no? Por eh, ¿cómo se llama? Las mediaciones que hay, ¿no? Desde esa política pública estatal al territorio. Y bueno, cómo también construir mediaciones más democráticas es un desafío de la militancia, porque también muchas veces la efectividad de una política pública depende de los niveles de organización que hay en los distintos territorios y si esa política pública puede llegar a buen puerto, democratizando un proceso o, bueno, deteniendo, ¿no? Porque también ahí está la otra posibilidad, que es detener un proceso organizativo a partir de esa intervención externa. Pero bueno, nada, qué sé yo, son hipótesis, posibilidades. A ver Tal qué vez Una nos... esa democracia, media, perdón. 5 minutos. No, digo que esa mediación por ahí o esa democratización, eh, o de cómo pasar, cómo no quedar en un lugar de objeto y más de tener cierta potencia como sujeto o alguien que puede comprometerse de ahí, por ahí la podemos ver más claro con el ejemplito este del texto que está en la revista La Anfibia, ¿no? Sí, Esa experiencia comunitaria en donde es la historia de una persona con bueno, no recuerdo exactamente si había una situación de calle, etcétera, pero sí con un consumo problemático grave, en donde él es un poco el que queda como referente a partir de su proceso terapéutico, de su cura, digamos, poniéndose como actor o como organizador de una casa comunitaria para realizar distintos tratamientos, etcétera, también articulando con una política estatal, ¿no? En donde incluso dice sobre el último tramo de la entrevista que actualmente han sufrido un recorte producto del ajuste, ¿no? Pero me hace acordar un poco ahí en donde no está colocado en el lugar de la subjetividad heroica, lo que sucede en esa experiencia, sino que es alguien, bueno, que sufrió o que pasó por esas situaciones, ese padecimiento, y puede aportar algo distinto, si se quiere, desde un lugar más horizontal, no el de la gente profesional o, no sé, el psicólogo o el trabajador social que supuestamente todo lo sabría y se incorpora desde afuera para ordenar, claro. para dar un Está bueno. saber. Creo que ese es un ejemplo que está bueno para que no quede tan que no se nos vaya el espíritu del cuerpo, ¿no? Como decir, o sea, Sí, para sí, poder entender tanta abstracción ahí, con esa experiencia puede darle cuerpo ahí a la teoría también. sí. Es un Sí, chico que siento que es, padeció de eso, ¿no? Y puede sí. dar cuenta ahí. Sí, ahí Si se va ese el desafío, espíritu ¿no? del cuerpo, estamos muertos. Ay, perdón, ¿Cómo? no te escuché, Mabel. Si se va el espíritu del cuerpo, estamos Sí, muertos. sí, Bueno, total. ahí medio en el Eh, abismo entonces. bueno, acá, digo, para ir avanzando un poquito con todo esto que ya tenemos, esto que les decía, ¿no? Me vino un poco algunos trabajos de Rubén Drig, que él trabaja mucho esta cuestión del sujeto, del objeto. Él es un hegeliano, pero piola, hegeliano piola. Y bueno, esta frasecita, por ejemplo, me pareció que era bastante contundente en esto que también se propone Leukovich. Dice, alguien, ya sea un individuo o un grupo de individuos, se construye como sujeto cuando se pone, ¿sí? Se pone. O, en otras palabras, decide, actúa. En el acto de decidir o de ponerse, se construye como sujeto. Este es histórico, es decir, se transforma continuamente. Puede crecer, decrecer o desaparecer. El individuo que se somete simplemente
desaparece como sujeto, se transforma en objeto. ¿No? Me parece que está interesante para ver este movimiento del ponerse, ¿no? Del actuar. Incluso Rubén Dri es uno de los tipos también que en Argentina más le interesa pensar lo que pasó en el 2001, ¿no? Con los procesos de las asambleas, ¿no? Como con todo ese movimiento, donde él dice, bueno, quizás estamos ante la aparición de un nuevo sujeto también, ¿no? Son pensadores que están pensando en esta clave. Quizás nosotros hemos visto otros filósofos que no piensan tanto en clave de sujeto, pero en este caso sí, ¿no? Como un sujeto, pero que, digamos, no está dado de antemano, ¿no? Uno no lo puede definir de antemano, sino en ese ponerse, ¿no? En ese acto de tomar la decisión, de actuar, de no dejar que te pongan, dice Dri, ¿no? Porque dice, si no te pones, te ponen, siempre jode él con esa cosa. Em, Tiene esa capacidad de poder ir construyéndose como un sujeto. Y me parece que un poco esto dialoga con esta propuesta de Leucovitz de pensar lo comunitario en esta clave de la posición eh, comunitaria, ¿no? Una posición comunitaria, es decir, un exponerse, un decidir, un actuar, un tomar la voz desde la propia comunidad. Bueno, este es muy largo, no lo vamos a leer, pero es otra frase que también bueno, bueno, sí vamos a leerla porque es cortita. Dice, subjetualizarse es exponerse ante el otro, porque ser sujeto, además de reconocerse, reconocer y ser reconocido, es ponerse y exponerse. El que no se pone no es completamente sujeto. El que deja que lo pongan es objeto. Ponerse, a su vez, es crearse, es hacerse. En otras palabras, no hay sujeto, sino un hacerse sujeto. Sino un subjetualizarse. Porque el sujeto no es algo estático como un objeto, sino que el sujeto es dinámico, es dialéctico, por lo que es, lo que no es, y bueno, y no es lo que es. Me parece que acá también está interesante, ¿no? Como que en estas líneas, Dri un poco trabaja cuál es la potencia de esto del constituirse como sujeto. Me parece que esta idea del crearse y también del reconocer y ser reconocido, ¿no? Es como una de los elementos fuertes para pensar en de qué se trata esto de asumir una posición comunitaria. Bueno, y acá con esto creo que ya, sí, son 12:10. Vamos arrimando a las últimas ideas. Acá sí, de vuelta volvemos a Leucovitch y a los dos textos, porque bueno, frente a esta idea de la posición comunitaria, quizás el lado B sería, o el lado de la comunidad como objeto, daría como resultado esta idea de la comunidad de las víctimas, ¿no? Que es un poco la que él aborda en la subjetividad heroica. Y acá, bueno, un cuadrito bastante esquematizado, pero por lo menos para pensar algunas tensiones o algunos puntos de diferenciación entre esta idea de la posición comunitaria y la comunidad de las víctimas, ¿no? O sea, pensemos la comunidad sujeto, la comunidad objeto. Augusto, después tenés que Sí, pasarla estas filminas, ¿eh? sí, las voy a pasar. Bueno, lo primero que labura mucho Leucovitch, y esto no solo en este texto, sino en general, es esto de lo que hay, medio spinoziano también, ¿no? Bien, es como de esa filosofía de poder pensar en la potencia de lo que hay y no en lo que falta. En ese sentido, la comunidad de las víctimas sería tratado más como esa comunidad de la falta. Entonces, el profesional, el militante, el intelectual, va a esa comunidad de víctimas a ver lo que falta. ¿No? Entonces, digamos, la posición comunitaria parte de bueno, esto es lo que hay, esto es lo que somos, esto es lo que vamos construyendo. Bueno, esto también de definir sus propios problemas, soluciones, diferente a ser definida desde afuera, ¿no? O ser definida desde afuera solo por sus carencias. Me parece que esto también, que salió un poco, estando en posición comunitaria, uno podría pensar que está la posibilidad de sí articular con otras instituciones, con otras instancias, pero no es lo mismo que quedarse en una posición de ser objeto de una política pública o un objeto de estudio, en el peor de los casos también, o objeto de ser de discursos mediáticos, profesionales, ¿no? O objeto de caridad de diversas instituciones, ¿no? No es lo mismo articular desde una posición comunitaria que desde una posición de objeto
siempre ser como esa comunidad de la víctima de lo que falta. Por eso digo, ahí como que desde una posición comunitaria se puede articular, protestar, crear, dialogar, entrar en conflicto, negociar, disputar con el Estado, ser parte de él también, ¿por qué no? ¿No? Digo, ahí está esto que también traía Robert al principio, ¿no? De las grandes contradicciones que se pueden dar. Bueno, ¿qué pasa si a una organización comunitaria se abre la posibilidad de articular una secretaría dentro de un municipio, dentro de una provincia? Bueno, ¿no? Como que ahí también me parece que se juega, qué tensiones es capaz de poner ahí la comunidad a la lógica del Estado, que, digamos, uno a priori podría pensar que tiene esta idea de lo uno también, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, de vuelta, desde la posición comunitaria, desde esta posición de víctima. Y esto me parece que también, ¿no? Es un pensar desde y con. Y esto quizás el palazo es más para, bueno, el trabajo barrial o quien va a hacer el trabajo barrial, ¿no? Es un pensar desde y con, y ya no tanto un pensar para y por la comunidad. Que ahí también se juegan órdenes de lo representativo, ¿no? En el hablar por una comunidad, cuando esa comunidad no es quien ha elegido que esa persona hable por ella, ¿no? Y bueno, y después sí, un poco lo que habilita esta comunidad de las víctimas es esto que trabaja más Selena en la aldea, en que ese profesional, ese militante, eh, asume una posición de subjetividad heroica, dice, ¿no? Como un héroe que tiene que ir a salvar esa comunidad. Y bueno, y ahí en el texto se enumeran una cantidad de características que son súper interesantes para ir leyendo, ir charlando, de qué pasa con la constitución de esta subjetividad heroica, ¿no? Cómo muchas veces limita y no permite que se produzcan procesos colectivos de organización de lo político, ¿no? En general tiende a personalizar demasiado esos procesos, que creo que quizá también es un punto a pensar en nuestros modos también de construir instancias de organización política, ¿no? Pero bueno, ahí un poco Leukovich lo trae desde esta idea de la subjetividad heroica, ¿no? Del héroe, de que salva a la comunidad porque sabe lo que le falta a esa comunidad. Bueno, Una idea pequeña sí, dale, eh, Robert. que me parece que es una cosa que sintomáticamente no hemos hablado y que es el concepto de democracia que recién apareció, ¿no? Sí, ¿Democracia representativa o democracia participativa directa? Me bueno. parece que esa es una linda llave Sí. para pensar esta distancia entre la comunidad y el Estado. Esa punta, Robert, la dejamos así en suspenso porque Sí, sí, el sí. texto de, ¿cómo se llama? De Maceo, de Miguel Maceo, La comunidad autoorganizada, trae mucho esa tensión, ¿no? Como, bueno, qué tipo de democracia también es posible construir desde otras lógicas. Me parece Ahí que es está. reinteresante. Perdón, alguien iba a Perfecto. hablar, ¿no? Ah, Bien, bien. bueno, frasecita del libro, del texto, dice Leukovitz, la comunidad efectiva es un hacer y sobre todo un hacerse. Acá vuelve, ¿no? Como esta idea del sujeto que se pone, que se crea, ¿no? Que se constituye en un hacerse. Y en un hacerse siempre con otros y con otras. Eso también es una clave, ¿no? Dice, es hacerse en posición subjetiva, es hacerse de una posición subjetiva, ¿no? Un poco la propuesta de Leukovitch. Y yo voy a dejar de compartir pantalla. Em, Hasta acá un poco el recorrido del texto. Nada, después si alguien tiene otros apuntes y también quiere pasarlos, sería lindo. Yo A mí no me gusta. leía Leibovitz y me parecieron más fáciles de abordar los otros dos, de la subjetividad heroica y la del compañero este que plantea cómo desde su propia problemática fue creando una comunidad y los retrocesos y lo que no es tan ideal como se piensa la construcción de esos espacios de lucha contra el consumo. Pienso que Total, por ahí muchas de las políticas públicas de la década ganada se hicieron desde el lugar de la subjetividad heroica y entonces por eso no son tan defendidas por los que las recibieron. Posiblemente hubo un trabajo anterior de
pensar si acá es necesario esto, pero como vino traído e insertado desde afuera. Sí. A mí me parece que primero el Leucois me gusta un montón y está muy bien trabajado todo el día de hoy, así que gracias Pablo y gracias Tuti, que estuvo buenísimo. A mí me parece que Leucois es un pensador situado, muy situado y que analiza mucho toda la producción de política que se produjo en los 90 y principios de los 2000, que fue una producción de política muy virtuosa y que la década ganada, como parafraseando a Donna Haraway, el compost sobre el cual, vale la metáfora, el compost sobre el cual pudo germinar y florecer la década ganada fue el compost hecho en la década de los 90. Toda la acumulación política y Claro, creativa que hubo en los 90. claro, Me claro. parece que y que bueno, que después esa efectuación que hubo en la década ganada, bueno, fue una composición también entre las fuerzas activas y las fuerzas reactivas y se dio lo que se pudo, digamos. Es lo que dio lo que dimos como comunidad. Sí. Está bueno, Ale, esto que traes, porque ejemplos, ¿no? De esa creatividad popular, por lo menos en los años 90, digo, desde el piquete hasta el scratch, ¿no? El scratch también es un modo de creatividad, en este caso con respecto al tema de los Los represores, militares. digo, hasta antes que no, en ese momento de obediencia debida, punto final, el scratch permitió también ser un Sí, piso a lo que después fueron los juicios, ¿no? yo siempre lo digo, los militantes del kilómetro 501, Sí. por ejemplo. Y bueno, y esas tensiones que después, post-2003, también emergieron una forma de estatalidad, que Por está bueno eso que supuesto. otra vez, Ale, bueno, es la que se pudo constituir y hoy ¿Eh? podemos pensar en, bueno, cómo se puede profundizar, ¿no? O no. Em, a mí me Y ahora gustaría que... los que dicen Ah, que el Estado le falló, los dicen desde la posición de objeto. Pues a mí me enoja mucho la gente que protesta todo el tiempo. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué Bueno, proponés? pero es interesante pensar ahí, ya está pensando con los conceptos, Anay, ¿viste? Va poniendo a ver quién está en objeto y quién está en uy, sujeto. Pero sí. por ahí, pensar a ver si esas políticas estaban, ¿no? Dirigidas o craneadas de la subjetividad heroica, puede ser, está bueno para pensarlo, ¿no? Y también ver desde qué subjetividad actual, ¿no? Donde un discapacitado es trucho, por ejemplo, ¿no? O hay que pedirle que se levante de la silla de ruedas a ver si es verdad que no puede caminar, al grado de locura tal, ¿no? O sea, como para pensar a qué otro extremo también se llegó en la actualidad, a qué extremo delirante se llegó, ¿no? Em, Vamos a Carlitos, pasar un video ahora. era la idea para cerrar, pero está ahí Carlos que levantó la mano. Sí, en un momento apareció el tema del malestar Sí. y la diferencia, pues, cuando se habla de la década ganada, se habla de bienestar, de consumo, de cosas materiales, pero sin embargo, yo quería poner el foco en el bienestar, ¿no? De, si no hay bienestar, no se consigue una fiesta del Bicentenario como la que existió. Ese estar que uno no se daba cuenta, ¿no? De lo bien que estaba durante esos años y sin embargo lo estábamos, ¿no? Y me parece que es algo que se recuerda cuando la gente dice, no, gracias Cristina, gracias Néstor. Me parece que hay eso dando vueltas, ¿no? Ese bienestar que no llegamos a agarrarlo, pero que se percibía. Mm. La fiesta también, ¿no? La fiesta Pasamos el también video, hace Augusto. comunidad. ¿Eh? Pasamos el video. Dale, sí. Bueno, ese es un video, lo aportó Orlando al grupo. Es un fragmentito de García Linera. Lo recordarás bien, Orlando. Me parece que está interesante también, ¿no? Para encarar este fin de semana y seguir pensando juntos, ¿no? En la tarea. Bueno, ahí, Orly, te leo que lo pusiste en el grupo. De esto de eso que llamamos comunidad, como personas que viven de manera continua en un cierto espacio y no es una comunidad, ¿no? Hay que construirla, mm, hoy está más que nunca deshecha.
también siento que está re bueno, Orly, porque acá lo que traes es esto, que es una tarea también, ¿no? Digo, la comunidad, al fin y al cabo, ¿no? No es una imagen cristalizada, sino que es la tarea que nos convoca, quizás, ¿no? Capaz comunidad es el nombre de una tarea, ¿no? Más que de un lugar a donde llegar o desde dónde partir, ¿no? Eh, Una disposición también puede una ser. disposición, sí. Del O bueno, departamento. una posición que decía. Bueno, vemos este videito y con este más o menos, bueno, el Álvaro, esto no sé de qué año es, Orly, capaz vos te acordás, pero debe ser como del 2010, ¿no? Una cosa así. No, 2014. Ah, ahí va, 2014, bueno, 2014, esperen que tengo que poner que se escuche, ¿no? Ah, compartir sonido, ahí, aquí. Ahí ya lo vemos al Álvaro, ¿no? Que La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles. Discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Ese es nuestro reto, presidente Maduro, y ese es el reto que tenemos los intelectuales. Tenemos que salir de la academia, no abandonar la academia, salir de la academia. Yo veo a muchos intelectuales en Europa, presidente, haciendo hermosos libros que uno lo lee. Pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo. Porque ese intelectual que escribe un hermoso libro no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, el teatro, el dibujo, absolutamente todo. Solamente si los intelectuales asumimos este reto multifacético, multiforme y absolutamente diverso, la batalla para enfrentar esta monstruosidad que hoy día nos domina va a poder ser posible de llevar a cabo su triunfo. Bueno, el Álvaro ahí para Todo lo cerrar que esto. quieren hacer ¿Puedo, desaparecer. puedo agregar algo, Augusto? Obvio, sí. Yo ya estoy. Porque yo creo que lo que dice, si uno lo ve así, será para tanto. Y creo que lo que hay que entender es que a- acá lo vimos en más de un libro, también lo vimos con Karina, incluso también en economía. La construcción del sentido común
del neoliberalismo en la cabeza de mucha gente en todos los estratos sociales, aún en el que va con el carrito juntando unos cartones, eso no es una construcción que se dio en cada uno de manera interna, digamos. Sí, siempre hay una construcción de cada uno, pero hay todo un bombardeo constante, desde la publicidad, desde los modelos que nos dan de éxito, bueno, es innumerable y es continuo. Entonces, ¿cómo es que damos la llamada batalla cultural, que no la estamos dando con la suficiente intensidad? Bueno, es utilizando absolutamente todos los medios, pero hacia el otro lado, porque esa es la batalla, es todo contra todo. Eso quería agregar. Gracias, Sandy. Está bueno porque Linera, pensar esto de que, li- Carlos, muy cortito, pensar esto que lo subjetivo no es algo personal. Creo que es, ¿no? Y lo que venimos un poco charlando, y la subjetividad es una producción, ¿no? Con determinados mecanismos, dispositivos. Perdón, Carlos. Linera es el antídoto contra Thatcher cuando dice que vamos por las almas. Claro, claro. Lo que más sorprende es que Orlando se vaya a ir de la academia. Eso sorprende. Nunca, igual dijiste que dice abandonar nunca, dijo, No ¿eh? abandonar nunca, dice salir. Abandonar nunca la academia. El tema que Bueno, plantea compas. Linera de la revolución desde lo cultural y todo, llegó todo lo que aquí están queriendo hacer desaparecer, si se dan cuenta, Sí, sí. que bueno, estamos impidiendo que el periodismo hable, impidiendo que el creativo, digamos, de cine pueda producir películas porque le sacamos el Inca. O sea, todo lo que aquí están tratando de hacer desaparecer sería esa revolución cultural que plantea Linera. Pero es también, como dijo Anaí, todo lo que no se hizo o no se le hizo de la mejor manera posible durante esos 12 años, que siempre hay que recalcar, fueron al menos los que yo viví, Los mejores. los mejores, socialmente hablando, no hablo de lo personal. Y no se trabajó lo suficiente con la gestión, la buena gestión y lo material es tan necesario como insuficiente. Sí, yo creo otra cosa. Bien dijeron por ahí que nosotros veníamos de los 90 y nuestra generación supo, creo, entender y apreciar la década ganada. El problema son los que eran niños aún y hoy están en otra posición que les han comido la cabeza y no vieron esa transformación. Creo que también hay un problema por ahí, no sé si digo la escuela, la cultura o qué, que uno no penetra en la juventud mostrando los cambios que hubo en nuestros gobiernos, ¿no? Cómo hemos vivido como comunidad esa transformación de la década ganada. Creo que los jóvenes no lo vieron, no lo entienden tampoco. Y caló más que el kirchnerismo nunca más que otra cosa. Bueno, compas, Como yo les propaganda, agradezco ¿no? un montón. Creo que Bueno, ahí el voten bien videíto, mañana, ¿eh? Voten bien todos ahí. el videíto me Obviamente, parece Soy la única que no voy a mirar de afuera acá. que mirá, trae. mirá. Nada, me parece que el videíto de Linera trae eso, ¿no? Nos convoca a una tarea que es apasionante también a la vez, y siento que eso hay que recuperar, ¿no? La pasión por convocarnos a esa tarea todos los días, esto con el grupo de amigos. Y quizá, como diría Rodolfo Kusch, poder pensar que la revolución no es algo que hay que alcanzar, sino eso que ya estamos haciendo, ¿no? Así que me parece que también convencernos un poco de eso, aunque sea difícil, es un poco, no sé, un anticuerpo. Así que bueno, compas, gracias por el rato. Muy buena la charla de hoy, Augusto, ¿eh? Muy buena Excelente. charla, hermosa. Nos vemos. Mucho para